Bueno, vamos a continuar. Profe. Señora. Vamos a poner una consulta de... justo está grabando. ¿Querés que deje de grabar? No. Yo sí iba a preguntar, tipo, si en la presencialidad también hacen así recreos. Sí. No sé, yo pregunto. Sí, no, está muy bien, es verdad. Sí, obvio, si no se mueren 3 horas seguidas ustedes y yo. ¿Cómo hacemos? La presencialidad, sí, se hace recreíto. Porque ahí sí, en la presencialidad se empieza a 7:30, porque bueno, ahí tenemos el pizarrón, no sé qué disponibilidad tendremos después de recursos para poder aprovechar todo esto que ya está digitalizado. La virtualidad provoca que esto sea más rápido. Porque todo esto que ustedes ven ahí escrito, yo lo escribía en el pizarrón. Eso lleva su tiempo, entonces a veces la presencialidad tiene otros tiempos, es un poco más lento en ese sentido. Tiene otras cosas que están buenísimas, que es el hecho del contacto con el compañero, de preguntar, de lo social, ¿no es cierto? Del vernos cara a cara, que eso es impagable, digamos. Es buenísimo. Pero sí hay recreo. Hay recreo y hay kiosco, y hay bar, y hay un montón de cosas. Y hay Y colas. devolver mi noticia, ¿eh? No, por ahora no. Por ahora no. No, yo no descartaría pensar la vuelta en las mesas de exámenes, pero es todo tan raro, que puede pasar cualquier cosa. Así que el año que viene supongo que mínimamente algo de presencialidad ya tiene que haber. El año que viene hacemos cálculo 2 presencial y con vos, profe. Bueno, cómo no. Primero pasó el cálculo 1 y después decime si querés seguir dando Primero conmigo. lo primero. Primero lo primero, bueno. Y en lo primero aparece esto, que tiene que ver con empezar a hacer gráficas de funciones a partir de corrimientos. ¿Cuál es la idea básica acá? Yo voy a tener una función base graficada a la que voy a llamar f de x. Esa va a ser mi función. Yo la gráfica la tengo, me la dieron, o porque era fácil de hacer esa básica, la tengo hecha. Y ahora lo que voy a hacer es, como una foto, a esa misma gráfica, aprender a cómo escribo para que alguien lo que haga sea lo siguiente: correr la gráfica de esa función tantos lugares para arriba o tantos lugares para abajo, o para correr esa misma gráfica tantos lugares para la derecha como para la izquierda. Pero es una foto, ¿está bien? No se deforma, no se deforma. Fíjense que es el mismo dibujito que está en diferentes lugares. ¿Estamos? Lo que sí vamos a hacer, por supuesto, pero ya a partir de la próxima clase, es a esa foto la vamos a empezar a deformar. Pero eso todavía no. Bien. Y que se vaya eso. ¿Cómo es esto? Entonces, digamos, título: desplazamiento vertical y horizontal. Vamos a suponer que tengo un número C, que en principio, que es una constante, es un número positivo. Es positivo. Si yo tengo que, dada la gráfica de la función f, yo ya la tengo a la gráfica de f, hacer la gráfica de la función que está escrita de esta manera, f de x más c, o sea, tengo el f de x y el más c afuera, eso me está indicando a mí que a la hora de hacer la gráfica de esta nueva función, lo que tengo que hacer es correr c lugares hacia arriba la gráfica de la función original, ¿no? Esto que está acá es esto que está acá. Como c es positivo, son c lugares hacia arriba lo que se corre la gráfica de la función que yo tengo. Si lo que tengo que graficar es la función que está definida de esta manera, f de x y afuera, menos c, lo que tengo que pensar es que la gráfica que voy a tener que hacer es la gráfica de f desplazada c lugares hacia abajo. Fíjense que cuando uno pone f de x más c o menos c, cualquiera de las dos expresiones, son los valores de las imágenes los que se ven afectados por un más c o por un menos c. Entonces, cuando yo tengo que ver, por ejemplo,
de una función definida de esta manera y les digo, bueno, ¿cuál es el dominio de esta función nueva? El dominio va a ser el mismo al del dominio de la función f original. Porque si yo tengo una cierta función f de x original, de la cual conozco el dominio de esa función f, y pensar en el dominio es que estoy diciendo para qué valores de x tiene sentido poder hacer esta cuenta, la relacionada con la ley que tenga la f. Cuando me pregunto cuál es el dominio de esta nueva función, f de x más c o f de x menos c, voy a decir, y va a tener sentido calcular esta ley para todos aquellos x a los que tenga sentido haberle calculado f de x. Porque total, a ese numerito sumarle c o restarle c es una cuenta que puedo hacer. O sea que esta nueva función, como dominio, va a tener el mismo dominio de la función f original. Y como las imágenes van a estar afectadas por un más c o por un menos c, es donde el movimiento es vertical. La franja que me define mi dominio no se mueve. El movimiento es vertical. Y en todo caso, esta función, ¿en qué va a diferir de la función original? El dominio no. ¿Qué puede llegar a diferir? El conjunto imagen. Sí, señor. Uno se da cuenta que, por ejemplo, para esta gráfica de la que está en negro, hay un cierto conjunto imagen que, bueno, en principio no sería el mismo de la función que está dibujada acá arriba o la que está dibujada acá abajo. Pero el dominio coincide, es el mismo. Bien, entonces ese más c, cuando está afuera del f de x, afecta a los valores de las imágenes. Diferente es cuando ese más c está afectando a la x, que es lo que sucede acá, en estos dos casos. Cuando el más c o el menos c está afectando a la x, lo que ahí puede estar cambiando es ahora el dominio. ¿Está? Porque estas nuevas funciones van a estar definidas para aquellos valores de x en los cuales yo pueda calcular f en x menos c. Entonces ahora ese movimiento dejó de ser vertical porque las imágenes no se ven afectadas. Lo que se ve afectado es el dominio. Y ojo cómo es el tema del corrimiento, que acá es como, no sé si es tan natural. Si yo, siempre el c es positivo en este caso, es como que dejamos eso como base. Si a f de x, perdón, si a f lo evalúo en x menos c, el desplazamiento que es horizontal es c unidades hacia la derecha, porque le estoy restando este número que es positivo, a la derecha. Si le estoy sumando a la x ese número positivo, el desplazamiento es horizontal, c unidades, pero hacia la izquierda. Entonces, en ese desplazamiento es donde yo digo, ah, mira, si comparo la gráfica de esta función amarilla con esta función celeste en relación a la original, que era la f de x, la franja horizontal no se mueve. Lo que se está moviendo es el conjunto dominio. Entonces, para estas donde el movimiento es horizontal, ¿qué cosa va a quedar intacto en relación a la original? El conjunto de imagen. El Sí, conjunto señora. de imagen. Eso seguro. Y el dominio puede cambiar. Cuando digo puede cambiar es porque acá en estos dibujitos que están hechos, a propósito cambia lo que tiene que cambiar. En el movimiento vertical cambia la imagen. En el movimiento horizontal se ve que cambia el dominio. Pero va a pasar un montón de veces que el dominio y el conjunto imagen de la función original es todo R, y cuando hago la gráfica, el conjunto imagen y el conjunto dominio siguen siendo R. No veo que haya cambiado. Un caso muy particular. Por eso, cuando uno trabaja con ejercicios, a propósito, plantea en los ejercicios iniciales, sobre todo, gráficas de funciones iniciales que están contenidos en un dominio restringido y en un conjunto imagen restringido, para que uno realmente
pueda elaborar esto de que se cambia dominio o conjunto imagen dependiendo del movimiento que haga. A propósito, uno hace esos primeros ejercicios sobre funciones definidas sobre un cierto dominio restringido. Porque cuando el dominio, insisto, es todo R y el conjunto imagen es todo R, de la nueva función el dominio va a ser todo R y el conjunto imagen va a ser todo R. Es donde uno no ve ahí un cambio. La gráfica no va a ser la misma, por supuesto. Bueno, vamos a ver esta. Y con algunos tips por ahí que me gusta marcar. A ver si esto me va a dejar. No, no me va a dejar. No. Sí, a ver. Creo que sí. Espera un cachito. ¿No me dejas abrirlo? No, bueno, no importa. Dice que sí. Bien. Esta función es la que nosotros vamos a proponer a graficar inicialmente y a partir de ella hacer la gráfica de estas otras funciones, ¿no? La función está definida de a tramos. Este es un ejercicio típico donde se ven varias cosas. Ver si primero me doy cuenta de qué significa dibujar a tramos la función, y una vez que la tengo bien graficada, hacer las gráficas de las otras que pretenden movimientos de la función original. Si yo ya a la original la grafiqué mal, obviamente las restantes están mal graficadas, ¿no? Pero bueno, si yo estoy pensando en un examen, capaz que, a pesar de que la gráfica inicial no esté bien, si el concepto de cómo se trasladan las restantes está bien hecho, en general se trata de considerar toda esa parte, no es que está todo mal, no es que está todo mal. Bueno, ¿cómo dice que tengo que graficar esta función base? Esta es la función base y la original. Tengo que interpretar. De esta parte, estamos haciendo referencia al dominio, y en esta parte, estamos haciendo referencia a la ley. Y ese dominio de por sí está como partido. Dice que siempre que considere valores de x entre -3 incluido y -1 sin incluir, la ley de la función es siempre el número -2. Entonces, al hacer la gráfica de esta función, ¿yo qué voy a hacer? Me voy a restringir al dominio que va desde -3 hasta -1, sin considerarlo. De -3 a -1. De acá hasta acá. En este mini dominio tengo que hacer la gráfica de la función que es siempre constantemente igual a -2. Acá está, como ya sabemos cómo es constantemente igual a -2, la gráfica es de una función lineal horizontal, ¿no? Constante, donde, si ustedes recuerdan, acá lo que hacemos es poner énfasis en puntito cerrado, puntito abierto, porque acá estamos dando a entender que la función en -3 coincide con el número -2, y la función en -1 no va a ser -2, porque el -1 no está considerado en este rango de valoración. El -1 viene después. Entonces uno deja el circulito abierto. Que a veces pasa que ese circulito abierto se empalma y se rellena porque la ley que le sigue justo le da ese mismo valor de imagen. En este caso no. En este caso, ahora, cuando estoy restringida a valores que van desde -1 incluido hasta 1 sin incluir, es decir, vengo acá, de -1 incluido a 1 sin incluir, ahí la gráfica que tengo que hacer es la de esta función lineal. Donde, evidentemente, si quiero puedo decir, sí, la pendiente es 2, la ordenada al origen es 1, y justo, bueno, el 0 como está dentro del dominio de este pedacito, acá lo puedo evidenciar. Y no sé qué es lo que hacen ustedes, pero cuando yo quiero graficar una recta, lo mejor que puedo hacer es dar 2 puntos de paso, como también lo hacen en álgebra. Así que, por ejemplo, yo podría ver lo que vale la función en -1. Pongo
Reemplazo la x por menos 1, hago 2 por menos 1 más 1, me queda resultado final menos 1. Entonces el puntito de la gráfica es x igual a menos 1 y su valor de imagen menos 1. Acá está, puntito relleno. Y lo que yo haría sería calcular el valor que toma esta expresión en 1. Si yo lo reemplazo en 1, esto me da 3. Marco el punto de coordenadas 1, 3, pero en vez de rellenarlo, lo dejo vacío, lo dejo blanquito. Estamos, y ahí hago el trazo de la recta que une los dos puntos. Si acá el 1 hubiese estado considerado, lo hubiese pintado. Pero como no está considerado, de todas maneras, como estrategia, lo calculo igual, pero después le dejo el puntito abierto. Sin pintar. Dibujito de recta, fantástico. Y después dice, para los valores de x que sean mayores o iguales que 1, es decir, desde 1 para allá, la ley que rige es la función 1 sobre x, la que habíamos visto en algún momento cuando trabajábamos antes de cortar. Entonces, no voy a hacer la gráfica completa de 1 sobre x, hago solo el dibujito que se corresponde con este pedacito de dominio. Y hacemos la gráfica. Acá sí es el puntito cerrado porque el 1 está considerado acá. La función en 1 en realidad es 1. Si yo les pido que para esta función ustedes me calculen lo que vale la función en 2, ¿qué es lo que harían? Y la calcularía en 1 sobre x. Está muy bien. Bueno, lo primero que tienen que hacer es, si me están pidiendo que evalúe f en 2, ese numerito 2, primero me fijo si está en el dominio. Sí, está en el dominio. Y me fijo en qué tramo estaría considerado el número 2. El número 2 cumple la condición de ser mayor o igual que 1. Entonces, acá está el número 2 y esta es la ley que rige. Por lo tanto, como bien decías, esta es la expresión de la función en 2. Entonces, bueno, volviendo, ¿no? Acá encuentro el dominio. ¿Y quién es entonces el conjunto dominio? Si alguien me pregunta exactamente que lo diga. El dominio. Menos 3 infinito. Sí, señora. De menos 3. Menos 3 infinito. Exacto. Todo esto que fui marcando, acá era abierto, pero lo cerró el que sigue. Acá era abierto, pero lo cerró el que sigue. Veo desde menos 3 a infinito. Bueno, esto no se ve, pero es un infinito. Bien. Y a ver si nos atrevemos a dar el conjunto imagen. Dos, unión menos 1 incluido. 3 sin incluir. Bien. En este caso es el conjunto formado por el 2, unión, el intervalo que va cerrado en menos 1, abierto en 3. Perfecto. Pregunto, ¿la función puede ser par? No, ¿Por qué? porque no está reflejada sobre el eje Y. No es lo mismo de los dos lados. Bien, pero ¿qué es lo primero que uno tiene que ver antes de decidir si es par o impar como para continuar? El dominio El dominio. ¿Cómo tiene que ser el dominio? tiene que ser simétrico. ¿Y este dominio es simétrico? No. 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 Entonces, lo mejor que uno puede decir es, cuando pasa esto, la función no es par y tampoco va a ser impar, porque ni siquiera tiene dominio simétrico. Es como que ni siquiera tengo esa primera luz verde para continuar y ver todo lo que yo sé en relación a la definición de función par o impar. Si el dominio llegara a ser simétrico, bueno, tengo esa primera luz verde y tendré que continuar y decir, bueno, a ver qué pasa. Miro la gráfica y podría ser, por supuesto, una opción lo que vos decías, no es simétrica su gráfica respecto al eje Y. Ejemplo. ¿Esa función es inyectiva? No. ¿Por qué? Y porque si trazamos una recta horizontal, corta más de 2 puntos.
Si vos escribís eso en el parcial, está incompleto. Porque la idea la tenés. No. La Sí, idea, sí, lo sé. pero no me la estás aplicando a este ejemplo. Demostrame bien que no es inyectiva. Tiene dos valores de x iguales, o sea, x igual a 1. No, en y igual a 1 tiene 2x. Entonces, ¿cómo lo escribo eso? Porque así F en escrito es 0 medio raro. es igual a F en 1. Perdón. F en 0 es igual a F en 1. Bien. Y 0 es distinto de 1. Como que dejan bien expresada la condición de que la función no es inyectiva. Existe 0 distinto de 1 perteneciente al dominio de la función y f en 0 coincide con f en 1. Ya ese contraejemplo simple a mí me sirve para decir la función no es inyectiva. Pero es más, o sea, hay todo un tramo donde la función tiene siempre el mismo valor de imagen, que es, por ejemplo, sobre todo este tramo. De menos 3 a menos 1, para todos esos valores de x que son infinitos, la imagen es la misma. O sea, ya acá también falla. Y falla también, por ejemplo, para si trazo, por ejemplo, cuando una de las chicas decía la recta horizontal, si trazo una recta horizontal específicamente en y igual a, qué sé yo, 1/2, también esa recta horizontal corta la gráfica de la función más de una vez. Si yo quiero usar el recurso de la recta horizontal, a mí no me sirve que me digan sí, porque hay rectas horizontales que cortan a la gráfica de la función más de una vez. Eso así tan coloquial, sin mostrarme en el gráfico que estamos trabajando que eso sucede, es como si no me dijeron nada. Entonces, si ustedes en el gráfico me trazan una recta horizontal, me marcan esos dos lugares distintos de corte, ahí la cosa cambia. Me están mostrando en esa gráfica que la función no es inyectiva. Decir algo muy así por encima no sirve. Y yo les digo que la mejor manera de mostrar que esto no es inyectivo es como me decía recién el compañero. F en 0 me da lo mismo que F en 1 y obviamente el 0 y el 1 no son iguales, son elementos distintos que comparten la misma imagen. Tienen que ser concretos a la hora de justificar algo. ¿Estamos? Bien, entonces, este es mi dominio de menos 3 a infinito, lo voy a escribir acá. Dominio de menos 3. Profe, la imagen no sería menos 2. ¿Por qué? A ver, puedo decir que acá... menos 2, sí. Ahí. Sí, gracias. Sí, yo me confundí. Menos 2. El conjunto formado solo por el menos 2, unión el otro intervalo. Sí. Bueno. Entonces. Lo primero que tengo que hacer es la gráfica de f de x más 1. F de x más 1. A ver si puedo borrar esto que fui marcando, porque si no va a quedar medio feo. Chan. ¿Saben hacer gráfica en el GeoGebra de funciones partidas como esta? Sí. Bien. O sea que ustedes también en el GeoGebra, si el GeoGebra la llama f a la función que dibujaron, le ponen f de x más 1 y la gráfica se la hace, ¿no es cierto? No habría problemas. Bien, bueno, ahí estamos. No, quiero el lápiz ahora y lo vamos a hacer de otro color, qué sé yo. Vamos a poner un verde. Bien. Yo quiero ahora, con verde, hacer la gráfica de f de x más 1. Eso significa que a la gráfica de la función que yo originalmente tengo, que es esa que está dibujada ahí en rojo, ¿qué le voy a hacer? La desplazo una unidad hacia arriba. Bien. Y como consejo, como es una foto, acá esto no se deforma, como consejo yo lo que haría es ir parándome a lo mejor en puntos estratégicos de la gráfica original y a esos puntos correrlos
justamente una unidad hacia arriba. Y luego completar la gráfica, ¿no? Por ejemplo, este punto que está rellenito acá, en -3, -2, ¿a qué lugar se mueve? A -3, -1. Sí, señor, viene acá. -3, -1. Rellenito. Pasa que acá tengo miedo que... Este que está abierto, que es el -1, -2, ¿a dónde se va? Al -1, -1. Bien, y acá abierto. Y una vez que traslade esos dos puntitos como estratégicos, traslado todo el resto manteniendo la forma. Bueno, horizontal, ¿no? Horizontal. Este puntito relleno rojo, que estaba en el -1, 1, ¿a dónde se va? -1, 0. -1, 0. Acá, este. Este, A 4. o sea, al 1, 4. Al 1, 4. Este puntito ya que lo tengo seguro se viene acá, y entonces ahí completo la gráfica. Chan, chan, hagan la lineal, ¿no? Me salió medio. Este era rellenito. Bien. Y esto, este puntito, ¿dónde se va? 1, 2. Bien. Y la idea es que todo se vaya corriendo un lugar para arriba, este viene un lugar para arriba, así, ¿no? Ahora, hay algo que yo tengo que tener en cuenta. Si yo hago esto, eso está mal. ¿Qué es lo que tiene de mal? La asíntota. Exactamente. Porque no es que la gráfica que hago en verde se va a querer acercar al eje X como se acercaba a la anterior. Esta roja, que es la original, tiene, después por supuesto vamos a hacer la definición de asíntota desde un lugar que usa la expresión de límite, ¿no? Todavía no sabemos lo que es, supuestamente es límite. Pero esta asíntota, el eje X es una asíntota horizontal de la gráfica roja. En este caso, está sucediendo lo siguiente. La función graficada en rojo tiende a querer acercarse mucho, mucho al eje X y cada vez más, a medida que los valores de X son muy grandes, pero nunca lo toca. Ojo, digo, en esta oportunidad, porque las asíntotas después horizontales pueden ser lugares donde la gráfica corta. En este caso particular, no. Esta gráfica en rojo se acerca mucho, 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 mucho al eje X, pero no lo corta nunca. Entonces, en este caso, la recta Y igual 0, que sería el eje X, es una asíntota horizontal de la gráfica en rojo. Si yo traslado todo una unidad hacia arriba, ¿qué va a pasar con esa asíntota? También hay que trasladarla a una unidad hacia arriba. Sí, señor. Entonces, esto que acabo de hacer acá no es correcto. Por supuesto, uno lo tiene que acomodar. Y si este eje X era una asíntota horizontal, esa asíntota horizontal va a venir acá, que no la tengo que perder de referencia. Y entonces, la gráfica de mi nueva función va a querer acercarse mucho, 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 mucho a esta recta horizontal, que ahora está a la altura de Y igual 1, pero no la va a cortar nunca. Así que tengo que ser, ojo, pícaro, pícara, y tener cuidado con lo que estoy haciendo. Bien, esa función en verde, entonces, que ya está graficada. Ah, me faltó este puntito cerrado, ¿no? Ahí. Esta función, la dibujada en verde, ¿qué dominio tiene? El mismo. El mismo. El mismo que la original, ¿no? De -3 a infinito. ¿Cuál es el conjunto imagen de esta? Y en vez de -2, -1, Sí. unión 0, 4. Sí. 0 y abierto en 4. Perfecto. Perfecto. Fantástico. ¿Qué gráfica tengo que hacer ahora? F en X-1. Correr todo a la derecha. Exacto, ¿no? Si yo tengo algún tipo de duda,
Vengo acá, a la anterior diapositiva. Que no es esa. Esta. Y lo que va a pasar es que se corre, porque estaríamos dentro de esta característica, le estoy restando un número positivo, se corre C unidades hacia la derecha. En este caso se va a correr un lugar a la derecha la gráfica de la función. Bien. Chaula verde. Muchas veces vieron que nosotros les pedimos que hagan la gráfica sobre el mismo sistema, porque es donde uno ve justamente los cambios que se presentan. No tiene ganas de borrarse. ¿Por qué tengo que renegar? Bueno. Tiene ganas. Vamos, chiquita. Bueno. Bien. Si ahora lo que tengo que hacer es correr a la derecha, de nuevo, lo voy a hacer con otro color que no sea el verde. Vamos a hacerlo entonces con el azul. De nuevo, me pondría sobre puntos estratégicos y iría corriendo la gráfica de la función un lugar a la derecha. Entonces, bueno, la original es la roja. La verde ya fue, ya participó. Este puntito, que es el -3, -2, ¿a dónde se mueve? -2, -2. Sí, ¿no? Así es. Viene, este puntito viene acá y se rellena. Este, abierto. ¿A dónde se va? 0 0 menos menos 2. 2. Este, ¿no? Este es abierto. Este se rellena. Y trazo la línea. Bueno, voy corriendo. Este se va a correr acá. Este se corre acá. Y este, que está acá, se corre acá. Y ahí hago el dibujito. No le gusta que haga puntitos a este cosito. Ahí. Este era pintadito. A propósito, bueno, le pongo ahí una raya, porque si no... Y acá, esto se corre una unidad para allá y este sí es pintadito. Bueno, más o menos tenemos la gráfica de la función. La foto que se corrió un lugar a la derecha. Para esta. ¿Quién es el dominio? -2 incluido infinito. Sí, señor. De -2 a infinito. ¿Y el conjunto imagen? El mismo que el El original. mismo que tenía el primero. El mismo. El mismo que el original, que lo teníamos por acá, ¿no? Acá va desde -2, unión, -1, hasta 3 abierto. Bien. Ahora, hay algo que a mí me gustaría enmarcar. No hace falta que yo haga la gráfica de la función para después tener el dominio. Porque nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos la gráfica de la función original y la corremos como nos indique, y en función de esa gráfica calculo dominio y calculo imagen. Cosa que está muy bien, no digo que esté mal. Pero para esta función, donde obviamente me estoy dando cuenta que es la variable x la que está afectada por la resta con un número 1, digo, uy, acá capaz que cambie el dominio, ¿no es cierto?
Y sí, en este caso cambió porque me di cuenta, cuando hice la gráfica, que la región dominio cambió. Pero digo, en este caso no hace falta que yo haga la gráfica de la función para calcular quién es el dominio. Puedo no hacer el dominio, perdón, puedo no hacer la gráfica, que yo el dominio de esta función lo voy a poder calcular sin problemas. Y ahí es donde voy a apuntar porque también es algo que se les va a pedir a lo largo de los ejercicios. Si yo no tengo la gráfica, el dominio de esta función lo puedo calcular igual. Ese dominio, ¿cómo lo tendría que escribir? Porque cuando yo quiero escribir un dominio, yo escribo un conjunto formado por los valores de x que cumplan alguna condición. Por ejemplo, cuando la función es una raíz cuadrada, digo, y los valores de x tales que el x sea mayor o igual a 0. Hay condiciones que le tengo que pedir al x para que la ley yo la pueda calcular. En este caso, para calcular el dominio de esta función, esos valores x, que en principio son siempre números reales, ¿no? Van a tener que cumplir ¿qué condición para que yo pueda evaluar la función? Que x menos 1 sea mayor que menos 3, ¿Por qué? porque el dominio está definido a partir de menos 3. ¿El dominio de quién? De la original. Bien, Eso. eso, ¿no? Lo que tengo que pensar es que el x que pongo acá tiene que ser tal que la cuentita x menos 1 pertenezca, este numerito, como número, pertenezca, che, se empieza a trabar mal, al dominio de la función que le voy a aplicar. Y la función que le voy a aplicar es la f. Eso es como primera medida. Lo primero que tengo que ver es eso. Entonces digo, bueno, pero ¿quién es el dominio de f? El dominio de f lo reemplazo por lo que acabo de ver es el intervalo que va de menos 3 a infinito. Y entonces lo que puedo hacer es, tipo como uno en la escuela secundaria decía, una cuentita auxiliar. Puedo decir, bueno, ¿qué significa que este número pertenezca a este intervalo? Que pertenezca a este tipo de intervalo es que esté involucrado una desigualdad. Significará, acá me estoy apartando un poquito, una cuentita auxiliar, que x menos 1 sea, como por ahí bien decías, mayor o igual que menos 3. Y resuelvo esa desigualdad. Que x menos 1 sea mayor o igual a menos 3 significa que x sea mayor o igual a menos 2. ¿Sí? Sumo 1 a ambos lados de la desigualdad y acá encontré la característica que x tiene que tener. X tiene que ser mayor o igual a menos 2. Y una vez que la encontré, ahí vuelvo a mi conjunto dominio y escribo un intervalo que caracterice a los x que cumplen esta condición. De menos 2 a infinito. O sea, este resultado que yo lo obtuve por haber hecho primero la gráfica y mirando la gráfica dije cuál era el dominio, lo podía obtener sin necesidad de hacer la gráfica. Lo puedo verificar a partir de poner qué condición tiene que cumplir la x para que esté en el dominio de esta nueva función que estamos definiendo. ¿Estamos? Eso después lo vamos a retomar cuando empecemos a deformar las gráficas de la función. Bien. Y esta función que está acá, f evaluada en x más 1 y a eso le resto 2. ¿Qué voy a tener que hacer? Perdón. Sí. Acá Federico puso en el grupo si podías repetir, que se le cortó. Uy, ¿dónde está Fede? Decime, ¿qué parte? Fede. ¿Podés hablar o no? ¿La del dominio? Decía, cuando nosotros calculamos el dominio de la función evaluada en x menos 1, lo hicimos a partir de la gráfica, ¿no? Hicimos la gráfica primero, corrimos todo un lugar a la derecha, vimos la gráfica y dijimos, el dominio es este, de menos 2 cerrado a infinito. Lo que yo te propongo es que puedas ver cómo calcular el dominio sin necesidad de haber hecho la gráfica primero. Porque obviamente cada vez que tengo que hacer la gráfica de una función como esta, me doy cuenta que los cambios
de la gráfica original tienen que ver con movimientos horizontales. Entonces ahí el dominio puede cambiar. Puedo ver cómo cambia sin necesidad de haber hecho la gráfica. Entonces, hacemos de cuenta que la gráfica no la conocemos y yo te digo, ¿cómo hago para calcular el dominio de esta función? Y digo, el dominio de esa función va a estar formado por aquellos números reales que cumplan una condición. ¿Cuál es la condición? Que el numerito final x menos 1 sea un numerito permitido para que la f la pueda calcular. Es decir, que x menos 1 tiene que ser un número que está en el dominio de la f. Y eso es lo que puse acá. Está formado el dominio de esta nueva función por aquellos números reales para los cuales x menos 1 esté dentro del dominio de la f, porque es a esa expresión a la que yo le voy a calcular f. Y entonces dije, bueno, pero ¿quién era el dominio de la f? Porque esa es la original. El dominio de la f, muy bien sabíamos que era el intervalo menos 3 cerrado e infinito. Y la idea es traducir la condición de pertenencia de un número a un intervalo con una condición de desigualdad. Entonces, que la expresión x menos 1 sea un número que pertenece al intervalo cerrado menos 3 infinito, significa que, en esa traducción, x menos 1 es mayor o igual a menos 3. Entonces, esto es una cuenta auxiliar. Las nubecitas para mí son cuentas auxiliares o para remarcar algo. La cuenta auxiliar donde digo, bueno, que x menos 1 sea mayor o igual a menos 3, eso significa que sumo 1 a ambos lados de la desigualdad y me queda que x es mayor o igual a menos 2. Acá está la condición que x tiene que cumplir. De todos los x reales me tengo que quedar solo con estos. Y lo que hago es de nuevo una traducción al revés. Escribo un intervalo que represente a todos los numeritos que cumplen con esta desigualdad. El intervalo cerrado de menos 2 a infinito. Que obviamente, coincide con lo que ya sabíamos, ¿no? Pero básicamente la idea es saber que yo podía calcular el dominio sin necesidad de haber hecho la gráfica como paso primero. Esa fue la idea. Bueno, y si tuviese que hacer la gráfica de esta, f en x más 1 menos 2. Correría 2 puntos para abajo y 1 para la izquierda. Exactamente. Y en ese caso se mueve todo. Se mueve el conjunto dominio y va a cambiar el conjunto imagen. Entonces, lo que los invito después, si tienen la posibilidad de retomar este gráfico, es que hagan el gráfico de esta nueva función. Se me está trabando mucho como para escribir acá. Que hagan el gráfico de esta función pensando en eso que vos decís. Corro, en principio, no sé por qué a mí me resulta más fácil pensar pero es lo mismo. Correría un lugar a la izquierda y 2 lugares para abajo. Pero es lo mismo a correr los 2 lugares para abajo y un lugar a la izquierda. Lo mismo, ahí no hay problema. Da lo mismo porque obtengo la misma función. Y si yo les pregunto sin hacer la gráfica de esta nueva función, ¿cómo calcularía el dominio? De esa inecuación, agregarle... No, pero claro, no puedes poner los paréntesis, ¿eh? El dominio No sé, sería no menos sé. 4 infinito. Porque ¿qué es lo que vos vas a poner? Los paréntesis, estoy tratando, me quedé con los paréntesis que decía tu compañera. Estos paréntesis, capaz. No sé, hay muchos paréntesis dando Sí, vueltas. esos ahí. Entonces, ¿cómo lo cambiarías? El dominio de esta nueva función es el conjunto de los x perteneciente a R tal que... X menos 1. X, claro. X más 1, no, menos 1, perdón. Y entre paréntesis y después menos 2. No, este menos 2 no tiene nada que ver, este menos 2 está fuera. Este menos 2 es No una sería cuenta. No tiene nada que ver. ¿No sería que x más 1 pertenezca al dominio de f? Exactamente, ahora voy a tratar de escribirlo de paciencia. Tendría que cerrar y volver a abrir para que se deje de trabar, pero como ya terminamos, el dominio estaría formado por aquellos números reales, tal que
X más 1 ahora pertenezca al dominio de mi función f original. Y otra vez, el dominio de la función original lo conozco, es el intervalo menos 3, infinito, y entonces la traducción del pertenece lo hago como hice en la nubecita acá, sería x más 1 mayor o igual que menos 3. Y si x más 1 es mayor o igual a menos 3, x va a ser mayor o igual a ¿quién? Menos 4. Sí, señor. Que alguien lo había dicho, me parece. Entonces el dominio de esta función va a ser el intervalo de menos 4 incluido a infinito. O sea que yo ya sé el tipo de dominio sobre el cual va a quedar graficada mi función. Y me animaría a decir quién sería el conjunto imagen de esta nueva, sabiendo el conjunto imagen de la original. Si todo se corre 2 unidades hacia abajo. Sí, arrancaría Menos 2 4, unidades más abajo y unión. terminaría 2 antes. Dale, ¿y cómo lo escribo? El conjunto imagen de esta es el conjunto formado por, ahora no es el menos 2, ¿quién va a ser? Menos 4. Bien. Unión, corro todos 2 lugares para abajo. Menos 3. Menos 1. Menos 3 incluido, 1. Exactamente. Exactamente. O sea, es Ah, bastante, claro, correcto. ¿está bien? Es bastante simple y básico, pero por supuesto que esto va siendo más fluido cuando uno se va poniendo en la resolución de los ejercicios. Así que, por supuesto que ya ahora podrían hacer los ejercicios relacionados en la sección 1.3 también con este tipo de movimientos. Lo que nosotros vamos a ver